Con esta definición de la distribución muestral de medias, vamos a esquematizar cómo sería el proceso para poder hacer su distribución muestral. Si asumimos el círculo grande como la población total, el universo, la población objetivo o nuestro marco de referencia de donde extraeremos las unidades muestrales, como queramos llamarle, tenemos el primer circulito que tiene su n1 que nos está indicando que es la muestra, es la primera muestra y que el tamaño de esta muestra es n1 y esa muestra tiene una media x barra sub 1. Si con el proceso de muestreo con reposición devolvemos esos elementos a la población original, podemos obtener una segunda muestra de tamaño n2 a la cual al sacarle la media de una variable de interés vamos a tener que su media es x2, luego una tercera muestra con su media x3, x barra sub 3, hasta obtener la última muestra posible que sería de tamaño n sub m y de media x barra sub m. Con el teorema del límite central que veremos en la siguiente clase, vamos a ver que si el tamaño de la muestra es grande, entonces la distribución de las medias también será normal, independientemente de la población, pero ya veremos qué queremos decir con eso. En sí, lo que nos está indicando es que la distribución de las medias va a tener una forma de campana de Gauss, como la presentada, donde la media va a ser la media poblacional a partir de las medias muestrales. Para poder explicar un poco mejor esto, vamos a pensar que tenemos el conjunto de todas las distribuciones muestrales, donde cada una de esas líneas azules que vemos sería la distribución de cada muestra obtenida. Cada una de esas líneas azules pueden tener la forma de la campana de Gauss, o algunas puede que no, unas más que otra. En este esquema podemos observar una línea punteada al centro, la horizontal que pasa en medio y que toca casi a todas las líneas azules. Y eso nos indica el esquema que esa sería mu o mu, que es el símbolo de la media poblacional. Entonces lo que nos está indicando que en esa línea está fijada lo que es el valor de la media poblacional. Pero si tomamos la primer muestra, bueno, esta línea que ustedes ven ahí marcada sería nuestra media poblacional. Luego, si seleccionamos cualquiera de las muestras, en este caso para explicar un poco, voy a tomar la primera. La primera muestra tiene una distribución en la cual a esa le llamamos distribución de la muestra x sub 1. Fíjense bien, distribución de la muestra x sub 1. Esta distribución va a tener una media muestral. Esa media muestral, que es el punto rojo que acaba de aparecer ahí, se va a llamar media de la muestra 1. En símbolo sería x barra sub 1. Y luego, para la siguiente línea azul, sería la distribución muestral de la muestra 2, x sub 2. Y ese punto naranja sería la media muestral de la muestra 2.
Entonces en símbolo sería x barra sub 2. Y así nos podemos ir para cada una de las líneas azules, viendo que sería una distribución y cada una de esas distribuciones va a tener una media. Por ejemplo, agarro cualquiera de las restantes. Ahí ustedes pueden observar que apareció un punto azul que sería la media de una muestra sub k cualquiera. Y así para todas tienen una media correspondiente. Entonces, le vamos a llamar a una cualquiera de las medias, media de la muestra sub k. En símbolo sería x barra sub k. Así podría aparecer otra media de cualquier otra de las distribuciones que tendrían un comportamiento que va oscilando en un rango que es ya sea arriba, abajo o sobre la línea de la media poblacional. Como pueden ver, el punto rojo aparentemente está o coincide con la media poblacional, o podrían tener una leve diferencia, pero va a ser muy leve. La naranja ya se le nota un poco más la diferencia a las dos medias azules que acaban de aparecer, que son las últimas que aparecieron. Ya se notan más separadas y por tanto el error, eso significa que el error muestral es mucho mayor. Esa línea, ese corchete amarillo que nos ha aparecido nos está indicando la distancia que hay del punto azul o celeste con respecto a la media poblacional, y esa sería, al hacer la resta de los dos valores, nos daría el error muestral. ¿Cuánto nos hemos equivocado en el promedio muestral? Lo mismo con esta otra muestra y con cualquiera de las que tengamos. Esa línea roja sería la medida del error muestral de esa muestra con respecto a la media poblacional. Y lo mismo podemos hacer para cualquier punto de media de la distribución de cualquier muestra. Entonces, como ven, unos están arriba y otros están abajo de la línea punteada que representa la media poblacional. El dibujo que ustedes ven sobre algunas de las líneas azules, que son la distribución muestral y que tienen una forma de campana, eso aplica para todas las líneas azules. Entonces, otra cosa importante es que si yo me voy sacando la media de cada una de las distribuciones, asumiendo que los puntos naranjas que están saliendo son las medias de cada una de esas distribuciones, que allí está la media, ustedes pueden observar que unas pueden caer arriba, otras están abajo, otras están sobre la línea punteada, y así, esas son las posibilidades. Entonces, esas diferencias que hay son a lo que conocemos como error muestral. Ese error muestral, si nosotros sumamos con el signo que dé, porque algunas van a dar positivo y las otras van a dar negativo, entonces cuando se hace la suma de todas las diferencias de esos errores, se compensan entre sí y el resultado es cero. Esa es una propiedad que hay de las diferencias, y que de hecho esas diferencias nos sirven para calcular la varianza, pero como se hace en cero, no podríamos calcular dicha varianza. Para eso es que vamos a ver más adelante porque, aunque ya se ha visto en estadística 1, por qué la expresión aparece con un cuadrado en las diferencias. Entonces, eso es lo que representaría, digamos, la distribución de las medias muestrales, suponiendo que estas son todas las combinaciones posibles, todas las muestras posibles y dibujadas en un solo plano. Este esquema nos representa más o menos lo que estamos haciendo al hacer una distribución muestral de medias. Y
cada una de esas líneas azules, solo cuando nosotros hacemos estadística, solo obtenemos una de esas líneas azules. Entonces, por eso es importante conocer el grado de confianza que pueden tener los resultados para poder hacer inferencias sobre la población total. Porque puede ser de que si tenemos un sesgo muy grande, la representatividad de la muestra no sea la adecuada. Entonces, otra forma de verlo es que si nosotros dibujamos unos intervalos de confianza arriba y abajo de la población, de la media poblacional, eso nos estaría dando el grado de confianza que se plantea desde el inicio para saber en qué probabilidades nos vamos a basar para conocer la confiabilidad de los resultados. Entonces, ahí tendríamos toda la distribución muestral. Muy bien, esta definición que aparece acá tiene que ver con el teorema, o más bien sería como consecuencia del teorema del límite central, pero vamos a dejarlo para después. Voy a avanzar con esta parte. Si n minúscula, que es el tamaño de la muestra, es mayor o igual que 30 unidades, entonces vamos a decir que la variable aleatoria x barra se distribuye de forma normal con media mu y varianza o desviación típica sigma sub x barra, el cual se calcula como la sigma poblacional dividido entre la raíz enésima o la raíz de n, que es el tamaño de la muestra. Aquí una cosa muy importante a destacar es que donde está la flecha y que nos dice VA mayúscula, VA, nos están diciendo que es variable aleatoria x barra, es decir, que la media se considera como una variable aleatoria. Cuando nosotros hicimos estadística en estadística 1, estadística descriptiva, x barra simple y sencillamente era un número, que es el promedio de la muestra, de una variable sobre la muestra. Pero ese número sale de solo una muestra que calculamos o que encontramos o seleccionamos. Pero ya dijimos que las muestras pueden ser, dependiendo del tamaño de la muestra, de la población y el tamaño de la muestra, hacemos el combinatorio o el factorial o la potencia que calculamos al inicio, y vamos a ver que podemos obtener muchas muestras dependiendo si es con reemplazo o sin reemplazo. Entonces, al ser así, las medias van a ser, si nosotros consideramos como las medias muestrales como una variable, estas van a ser una variable aleatoria, el cual va a tener una media y una desviación típica. Y también, como por ser variable aleatoria, también vamos a saber que cada resultado va a ser posible asignarle un valor de probabilidad, como vamos a ver más adelante. Dice que si el tamaño de la muestra es de 30 o más, la variable aleatoria x barra se distribuye normalmente con media mu y o desviación típica sigma sub x barra, que ahí tenemos la forma de calcularlo. Entonces, para poder calcular o utilizar esta definición, necesitamos conocer o saber cómo vamos a calcular probabilidades utilizando la tabla normal. Para la tabla normal tenemos que, lo que necesitamos es una variable z. Esa variable z, para esta situación, vamos a utilizar la variable que estamos utilizando o mencionando actualmente, que es la media, la variable aleatoria media, que es la media muestral, que en este caso llamamos x barra.
Entonces, cuando decimos que Z va a ser una transformación de esta X barra, a X barra le tenemos que restar la media poblacional y la debemos de dividir entre la desviación típica. Pero ¿cuál desviación típica? La desviación típica muestral, que es sigma sub X barra, pero sigma sub X barra, como nos lo dice la definición, esto que está acá, esto que está aquí, esto es la desviación muestral. La desviación muestral se calcula con la desviación poblacional dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces la variable z que vamos a utilizar para encontrar probabilidades utilizando la tabla y otros métodos que ya les voy a mencionar más adelante, entonces va a ser utilizando esta transformación. La z a utilizar va a ser x barra menos mu dividido entre sigma sobre raíz de n, que es esta misma expresión. En algunas ocasiones pues necesitamos nuevamente, después de haber encontrado las probabilidades z por medio de la variable z, necesitamos retransformar nuevamente a la variable x barra, y para eso nada más lo que hacemos es despejar de aquí esta x barra o de aquí, como ustedes quieran verlo, y obtenemos ya la x barra despejada si ya contamos con todos esos valores para saber qué x barra es de la que hemos encontrado. Bueno, hasta este punto la notación que ya hemos utilizado para antes de hacer ejercicios o ejemplos, hay que irnos acordando que tenemos n mayúscula para el tamaño de la población, n minúscula para el tamaño de una muestra seleccionada, m para la cantidad, cuántas muestras distintas es posible extraer a partir de una población, y un tamaño de muestra fijados. Eso dependerá si es una muestra con reemplazo o sin reemplazo. Por lo general vamos a utilizar muestras con reemplazo. Y el z va a ser un estadístico que que se va a calcular por medio de esta expresión para calcular probabilidades de la tabla normal. Sigma es la desviación típica poblacional. Sigma sub x barra es la desviación estándar de las medias muestrales. A este símbolo que está aquí también le llamamos error estándar de la muestra. X barra sería la media muestral, que es un estadístico porque se calcula a partir de una muestra. Mu es la media poblacional y es un parámetro porque se calcula de toda la población. Y con esta notación o simbología que tenemos ahorita, vamos a avanzar. Vamos con nuestro primer ejemplo. Con el ejemplo vamos a ir entrando a lo que es las distribuciones muestrales y comprendiendo algunas cosas que van a ir quedando desalojadas de las dudas que tengamos, y otras puede hacer que nos lleven a otras dudas, pero en el camino vamos a ir solventándolas. Dice que de una población de tamaño 6 empresas se tiene la ganancia diaria en miles de dólares, y tenemos una tabla con el nombre de la empresa y el total de la ganancia. La tabla está bien sencilla porque hemos puesto los nombres con nada más una abreviatura solo para hacer el ejercicio, pero ahí supongan ustedes que esas letras representan un nombre en sí, como la Constancia, Walmart, qué sé yo, sin querer hacer propaganda. Entonces, esos datos serían el total esa sería la población que tenemos. Fíjense bien que en estadística todo puede tener una perspectiva muy diferente cuando ya se cuentan con la información que tenemos. Aquí en este caso la población es bien pequeña, solo son 6 unidades. Cada una de esas unidades nosotros podríamos tener acceso a buscar la información de ellas. Entonces se nos hace posible hacer todo el censo.
Decimos censo cuando hacemos la investigación sobre toda la población y muestra cuando es sobre una parte, o encuesta, perdón, cuando es sobre una parte o una muestra. En este caso, la empresa E tiene una ganancia diaria de $8,000, la empresa F de $6,000 y así. Eso es lo que nos está dando la información. Pero ¿qué me pide el ejercicio? Primero, que obtenga la media poblacional y desviación estándar poblacional. ¿Por qué la poblacional? Porque como el tamaño de la población es pequeña, podemos estudiar sobre toda la población y hacer los cálculos sobre toda la población. Si fuera una población muy grande a la que no tenemos acceso, entonces vamos a optar por una muestra y por tanto no podríamos calcular la media poblacional ni la desviación poblacional, porque no conoceríamos toda la población, sino solo una parte. Serían la media muestral y la desviación muestral en su respectivo momento. En este caso sí podemos calcular la media poblacional y la desviación estándar poblacional. Nos piden calcular el tamaño de muestra o cuántas muestras son posibles si queremos muestras de tamaño 3. Es lo que hemos venido diciendo. Vamos a ver cuántas combinaciones son las posibles. Luego nos pide que detallemos todas las muestras posibles de tamaño 3 y los promedios. Después también nos piden que calculemos, que obtengamos la desviación estándar de las medias muestrales, a lo que llamamos error estándar. Y por último, que obtengamos la media de todas las medias muestrales posibles. Fíjense bien, ya con el paso en el último nos está indicando que calculemos la media de todas las medias. La media de todas las medias debe de ser la media poblacional. Pero eso es lo que vamos a demostrar al calcular o al resolver el literal E. Muy bien, vamos con el primer literal. En primer lugar, vamos a ordenar la tabla de forma vertical. Se nos hace más fácil la empresa y las ganancias. Cuando nos dice que calculemos la media poblacional y la desviación, se refiere sobre la variable que podemos hacer estos cálculos, porque empresas, el nombre de empresas es una variable, claro está. Estos son los diferentes resultados de la variable empresa. Pero sobre esta variable no puedo yo calcular media ni desviación típica, porque la media y la desviación típica solo se pueden calcular sobre valores numéricos. Entonces la ganancia sería sobre la variable que vamos a calcular esas dos medidas estadísticas, que van a ser parámetros por ser obtenidas directamente de la población objetivo. Ojo, la población objetivo se recalca porque cuando decimos que esta es la población de empresas, es las empresas que nos interesan. Claramente está que hay muchas más empresas. Pueden haber miles de empresas, pero no nos interesan solo estas 6. Entonces, como estas 6 son las únicas de interés, estas son una población. Eso dependerá de los intereses de la investigación, del estudio de lo que queramos hacer, o de los intereses del dueño de la investigación. Puede ser de que si el alcance de la investigación es mayor, también se necesiten otras empresas, incluir otras empresas, y así el tamaño de la población aumente. Entonces, de eso quiero dejarlo bien claro, que el tamaño de la población nunca va a ser igual, o sea, no hay una fórmula para decir cuántos. Eso va a depender de la naturaleza de la investigación, del contexto del problema y de los alcances que queramos obtener. Muy bien, ya dispuesta la tabla así, ya podemos calcular la media y la desviación típica. Para calcular la media, lo que tenemos que hacer es sumar todos los resultados y después dividir entre la cantidad de elementos. Aquí, de primer momento, solo hago la suma. Vean que aquí tengo solo la suma. ¿Para qué utilicé la última columna? La última columna la voy a utilizar para la desviación típica. Estas desviaciones que están acá de la X, que es el valor de la variable ganancias,
menos la media poblacional, es porque vamos a calcular cada uno de esos valores, le restamos la media y lo elevamos al cuadrado, y luego vamos a partir de la suma calcular la desviación típica. Bueno, pero en primer lugar sumamos, obtenemos 66. Para obtener la media debemos de dividir este 66 entre el total de empresas, que son 6. Eso nos va a dar el total de la media poblacional. Cuando ya tenemos la media poblacional podemos calcular esta columna. Antes no, porque si se fijan en la misma columna nos está nombrando que necesitamos a cada valor de la variable restarle la media poblacional, pero la media poblacional es la que acabamos de calcular, que es 66 entre 6, que sería 11. 11 sería la media muestral.